Antes de empezar, piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? Esta historia podría cambiarte. Hay personas que parecen cargar un peso que nadie más ve. Caminan con una sonrisa tranquila, saludan con amabilidad, ayudan sin pensarlo dos veces, y sin embargo llevan encima una mochila invisible que pesa cada día un poco más. Una mochila hecha de expectativas, silencios, responsabilidades acumuladas y pequeños sacrificios que nunca se dicen en voz alta. Esta es la historia de un chico que nunca decía no, aunque eso significara renunciar a sí mismo una y otra vez. Mateo siempre había sido descrito como un niño ejemplar. Desde pequeño se acostumbró a escuchar que era responsable, que era bueno, que era confiable. Había aprendido que su forma de recibir cariño era cumpliendo las expectativas de los demás. Nadie se lo pidió directamente, pero él se convirtió en ese niño que evitaba problemas, que no levantaba la voz, que no discutía, que siempre estaba dispuesto. Sus manos estaban hechas para ayudar, aunque su interior muchas veces pedía descanso. Cada mañana empezaba igual. Se despertaba antes que su familia, preparaba su mochila, ordenaba la mesa, dejaba todo limpio en la cocina, revisaba que no faltara nada. Era una costumbre que él mismo adoptó. No porque quisiera, sino porque creía que si alguien encontraba algo fuera de lugar, podría molestarse, podría sentirse decepcionado, y eso era lo que más temía. Mateo prefería cansarse antes que fallar. En la escuela, la costumbre se volvió rutina. Si alguien olvidaba un bolígrafo, Mateo ofrecía uno. Si un compañero no entendía una tarea, Mateo se quedaba explicando. Si alguien necesitaba apoyo con un proyecto, Mateo cargaba con él. A veces ni siquiera le preguntaban, simplemente asumían que él podía hacerlo. Y Mateo, atrapado en su propia imagen de chico confiable, aceptaba sin pensarlo, aunque por dentro sintiera como su energía se apagaba lentamente. Para los profesores era el alumno ideal. Siempre cumplía, siempre entregaba a tiempo, siempre iba un paso adelante. Y cuando necesitaban un líder para un proyecto, o un estudiante que representara al grupo, su nombre aparecía primero. Mateo nunca protestaba. Nunca decía que no tenía tiempo. Nunca mencionaba que tenía otras responsabilidades. Simplemente aceptaba, porque así había aprendido a relacionarse con el mundo. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurría cuando volvía a casa. Sus tardes estaban llenas de pendientes, tareas escolares, actividades extracurriculares, responsabilidades domésticas, favores que hacía por costumbre. Vivía corriendo, como si todo dependiera de él. Su vida se había convertido en una lista interminable de compromisos, y aunque sus piernas seguían avanzando, su mente y su corazón empezaban a arrastrarse. Con el tiempo, Mateo comenzó a sentir señales de desgaste. Algunas noches caía dormido sin quererlo, con los cuadernos abiertos sobre la cama. A veces sus manos temblaban ligeramente cuando llevaba demasiado tiempo sin descansar. Su espalda se tensaba de cargar cajas, materiales o mochilas que no eran suyas. Su pecho se oprimía cuando aceptaba otro compromiso que no podía cumplir. Pero aún así seguía adelante, creyendo que ser fuerte significaba nunca detenerse. Lo peor no era el cansancio físico, sino la sensación constante de no poder fallarle a nadie. Pensaba que si decía no, decepcionaría a alguien. Que si pedía ayuda, demostraría debilidad. Que si se detenía, dejaría de ser necesario. Sentía que su valor dependía de cuánto podía sostener, y eso lo mantenía atrapado en una espiral silenciosa. La feria comunitaria de la escuela fue el punto de quiebre. Era un evento grande, lleno de actividades, con semanas de preparación y cientos de detalles por resolver. Cuando preguntaron por voluntarios, Mateo levantó la mano casi por reflejo. No solo aceptó una responsabilidad, sino 5. Decoración, logística, materiales, coordinación de equipos y apoyo general. Cada área tenía suficientes personas, pero como Mateo nunca decía que no, todos asumieron que él podría cubrir lo que faltara. Las semanas previas se convirtieron en un torbellino. Mateo dormía menos, comía apurado,
Llegaba tarde a sus obligaciones personales y sacrificaba su propio tiempo. Su sonrisa seguía ahí, pero sus ojos ya no brillaban como antes. A veces miraba su reflejo en la ventana y no reconocía la expresión cansada que empezaba a volverse permanente. Una semana antes del evento, una profesora lo encontró en el pasillo ordenando materiales que no le correspondían. Ella le preguntó si estaba bien. Mateo dijo que sí, aunque sentía un nudo en el estómago. Estaba tan acostumbrado a ocultar su agotamiento que ni siquiera sabía cómo mostrarlo. La noche anterior a la feria, su habitación parecía un campo de batalla, carteles por todos lados, papeles tirados, cajas abiertas, cuerdas, pinturas, herramientas. En un momento, mientras intentaba pegar un cartel que se había caído por cuarta vez, sus manos comenzaron a temblar. El pegamento resbaló y cayó al suelo. Mateo se quedó inmóvil. Observó el desastre frente a él y sintió un vacío profundo en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo se negó a continuar. Se sentó en el piso, apoyó la espalda en la cama y cerró los ojos. Sintió su respiración agitarse, como si el aire le pesara. Quiso llorar, pero no tenía fuerzas ni para eso. Solo quería desaparecer por un momento, desvanecerse del ruido, de las expectativas, de la carga que llevaba desde niño. Aún así, al amanecer se levantó y fue a la escuela antes que todos. Tenía los ojos rojos y el cuerpo entumecido, pero seguía adelante, como siempre. Empezó a cargar mesas, a mover cajas, a colgar decoraciones. Pero su cuerpo ya había llegado al límite. Mientras subía a una pequeña escalera para colocar un adorno, sintió un mareo repentino. Bajó con cuidado, respiró hondo, pero la sensación siguió. Su visión se nubló por un momento y tuvo que sentarse. Cuando sus compañeros llegaron, lo encontraron así, sentado en el piso, sin energía, con las manos apoyadas sobre las rodillas y la mirada perdida. No lloraba, pero todo su cuerpo decía que algo estaba mal. Nadie estaba acostumbrado a verlo así. Algunos se acercaron tímidamente, otros observaban con preocupación, y por primera vez varias personas se dieron cuenta de cuánto habían dependido de él sin pensar en cómo se sentía. Ese día, por fin, Mateo dejó que otros se encargaran. No porque quisiera, sino porque no podía más. Vio a sus compañeros repartirse las tareas, colaborar, comunicarse entre ellos sin necesitar que él lo organizara todo. Y mientras eso ocurría, sintió alivio. Un alivio extraño, mezcla de descanso y tristeza, porque por primera vez entendió cuánto había cargado solo. El evento fue un éxito, incluso sin que Mateo estuviera en todas partes. La escuela celebró, los niños disfrutaron, los profesores sonrieron. Y Mateo, sentado en una esquina tranquila, observando, se dio cuenta de algo importante. El mundo no se derrumba cuando uno se detiene. La gente no deja de quererte cuando pones límites. Y no es necesario complacer a todos para ser valioso. Esa tarde, en su casa, tomó una decisión. No radical, ni drástica, sino pequeña, humana y valiente, empezar a escucharse. Comenzó a decir no cuando no podía, a pedir ayuda cuando la necesitaba, a descansar sin sentirse culpable, a entender que su valor no dependía de cuántas cosas hacía, sino de quién era cuando dejaba de intentar ser perfecto. Con el tiempo, Mateo descubrió que la gente lo respetaba más cuando ponía límites. Descubrió que él también merecía cuidado, descanso y atención. Aprendió que decir no lo hacía egoísta, sino consciente, y que la única persona que debía dejar de decepcionar era a sí mismo. Hoy, Mateo sigue siendo amable, sigue ayudando, sigue siendo alguien en quien se puede confiar. Pero ya no se pierde a sí mismo en el proceso, porque entendió que la vida no se trata de cargarlo todo, sino de aprender a sostenerse sin romperse. Porque decir sí a todo es una forma de desaparecer. Y decir no a tiempo es una forma de volver a existir. Suscríbete y dale like para más enseñanzas.